Bienvenidos a Fútbol de Noche, un podcast donde discutiremos y analizaremos temas semana a semana relacionados con el fútbol y todo lo que tenga que ver con el deporte más hermoso del mundo. Hoy les quiero dar la alineación de esta noche. Se encuentra con nosotros José Brito, Beto Aseca. Todos muertos, güey. Tú introduces al estelar, al 9, al goleador. Espérame, pues a presentar. Suspenso. Con bombas y tarolas. Tenemos al ídolo de la frontera, Leandro Carrijo. Leandro, ¿cómo estás? Hola Beto, hola Afonso, Brito. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación otra vez aquí con ustedes ahora en persona, ya viendo el estudio. Sí, ya es diferente. Diferente y realmente felicitarles por el estudio, todo lo que tienes usted acá, que da mucho gusto estar con ustedes. No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación y también pues tenemos acá a nuestros camarógrafos estrellas en nuestra producción. No, traemos una producción que ni Televisa Deportes. Sí. Oye, empezaron las entrevistas contigo con una camarita así pedorra de Zoom. Y ahora mira, cambio de ángulo. Como si fuera la cámara de espía. Sí, la chiquita. Y ahora ve, H de aquí, H de acá, papi. Y 4K. Y acá también, 4K. Aquí. Está bien. No, estamos. Es que hoy no es fútbol de noche, hoy es fútbol champán. Hoy venimos de frac. No, exacto. Yo me veo los test y digo, no me voy con No. Sí, que todo esto y este señor viene. Aquí tenemos el que viene de Italia, ¿no? Ya, el modelo que usted no lo puede ver, pero Kevin se vino directamente de las pasarelas de Milán. Lo peor es que está caluroso hoy y se trajo un cuello de tortuga hasta la nariz, le está tapando, ¿no? Lo puedes usar de cubrebocas también, güey. Checó la temperatura. Sí, dijo, no, ya, necesito usar el suéter ya. Hay que impresionar a Carrijo, pero sí. Pero no, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que era la entrevista que estábamos tratando de hacer. Ahora que ya un poco más tiempo. Sí. Muchas gracias por estar con El público nosotros. el público lo pedía. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y muchas gracias por la invitación. Y es un gusto siempre estar platicando con ustedes, siempre es bueno platicar de fútbol, platicar de lo que es, de la vivencia y aún más que ustedes estuvieron con nosotros ahí todo el torneo, entonces vivió afuera lo que vivimos adentro, siempre también ahí con los nervios y todo eso, ¿no? Sí, eso sí y para nosotros poder ver, más que nada hablar fútbol y así, poder ver tu punto de vista de cómo un futbolista ve las cosas o cómo tú sientes las cosas, más que nada tú porque has estado de ambos lados de la frontera, entonces tenemos infinidad de cosas de platicar, así como, ustedes no lo saben, pero llevamos como 2 horas platicando con Carrijo fuera del área, que ya hubieron sacado, ¿sí? ¿No? Sí, casi se nos acaba. Tenemos para hacer 3 películas de eso. Qué bueno, ¿no? Porque ahí se da el contenido, o sea, sí. todo lo que es de fútbol, no importa el tiempo, es increíble que tú te pones a pensar y puedes sentar en una mesa de donde sea, mínimo te va a sacar 1 hora, 2 horas hablando de fútbol. Y todavía te va a faltar un tiempo. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Y Carrijo, yo sé que ahorita fuera del aire hablábamos un poquito, ¿verdad? De esta transición que se está viviendo en el fútbol, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista como jugador, ¿verdad? De estas nuevas reglas que quieren implementar, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al respecto? Digo, lo platicábamos con Velázquez, le hicimos la misma pregunta, pero pues también nos gustaría saber tu punto de vista. Bueno, hay muchas cosas que, es lo que dice, tú tienes que cambiar de acuerdo a lo que te piden, ¿no? Que te piden la gente, sí, que te pide el mundo, o sea, lo que está viviendo la humanidad, ¿no? Entonces, hay cosas que en el fútbol puede decir, pero eso va a perder un poco el aprecio del fútbol. Pero aquí en realidad estamos acostumbrados con una cosa, y ahí cuando se cambia, y todo cambio que hace genera una duda, una presión, o un termo que puede decir si va a estar bien, si va a estar mal, va a dar cierto, ¿no? Sí. Entonces, el cambio siempre genera algo. Y si quiere cambiar, no hay que pensar, hay que cambiar. Y a ver si va bien o no,
Entonces, no nos fue bien, entonces vamos a regresar a lo que estabas y todo eso. Entonces, por el facto de las personas se acostumbraren con una cosa, con un tipo de regla, y la cambian, la gente se dice, ¿y ahora? Entonces yo pienso que el cambio puede ser bien, puede ser mal, pero sí hay que cambiar, hay que adaptarse. A mí me gustaría saber, por ejemplo, bueno, ya que me corregiste de tu cumpleaños, porque las redes están ahí un poco mal, saliste del Atlético Mineiro. En realidad lo que pasa es que en 2003 yo estaba en básicas del equipo de mi ciudad y yo tenía 17 años. Este equipo se llama Uberab Sport y de ahí entonces empecé mi carrera profesional. Yo tenía 17 años, me debuté con 17 años. Y de ahí entonces fue pasando los años y fue a otro equipo de mi ciudad también. O sea, en mi ciudad en esos tiempos habían 2 equipos profesionales y de esos equipos lo pasé por las 2 y me fui a un equipo de Demócrata, de Gobernador Valadares, que es otro equipo pero es del mismo estado. De ahí cuando me voy a este equipo hace un convenio con Atlético Mineiro. O sea, de haber jugadores allá que no lo utilizaban y haber jóvenes de fuerzas básicas para disputar una primera división, porque no sé si sepa, en Brasil nosotros tenemos el primer semestre que sería de marzo a mayo o abril, o sea, pone enero porque los equipos chicos sí, empiezan desde enero a mayo juegan los estatales, puros estatales, o sea, son de lugares donde, o sea, vamos a tener un campeonato de primera división en el estado de Texas. Y cada ciudad, de Ciudad del Paso tiene su equipo, entonces así es. Y tiene sus divisiones también, porque en Brasil si tú sacas cuentas, todos. Muchas ciudades, muchos equipos de fútbol profesional. Y de ahí entonces, profesionalmente, hablando de equipos grandes, yo empecé con 20 años, de 20 a 21 años me fui a Atlético Mineiro. Sí. ¿En qué momento tú dices, yo de aquí puedo vivir, yo puedo ser profesional y a esto me quiero dedicar? Fíjate que pasó un momento en mi carrera muy, muy espectacular y he ido gracias a Dios por eso. Porque hubo un momento que yo ya no quiso jugar más, o sea, yo tenía 18, 19 años. Y entonces estaba en un equipo de otra ciudad cerca de la mía, como 1 hora. Y estaba ahí, ya no estaba a gusto, y es lo que estaba platicando nosotros en off, ¿no? Ya no estaba disfrutando el fútbol, como debería decir. Y regresé a la ciudad y dices, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá, me voy a hacer una facultad, o sea, me voy a la universidad, voy a hacer educación física, porque el deporte, mi gusto es estar platicando de deportes, claro. De hecho, en colegial, o sea, de high school y todo eso, jugué todos los deportes que se podía, que derecho tenía, lo hacía. Entonces, yo me regreso a la ciudad y firmo con una equipo, me arreglo con un equipo amateur y aquí me quedo. Jugué un domingo. Pero cuando hablo a mi papá que iba a pasar eso, mi papá, no, pero no te creo, no te puede hacer eso y eso, ¿no? Y mi papá, sin que me dé cuenta, fue en este equipo que cuando debuté, y él conocía ahí, era su amigo, el director esportivo, y dice, oye, Carijo, ya no quieres, y eso, y ¿cómo ves? No es que no quiere, si él quiere, va a venir con nosotros. No, mi papá no, entonces lunes lo mando a venir, lo mando, así. Y fue lo que pasó, llegó a la casa y mi papá, mira, ya platiqué con este muchacho y tienes que te presentar el lunes de la mañana. Y yo, pero yo hablé con, no, lunes de la mañana tienes que estar allá. Y yo, no, ¿por qué? Y eso. O sea, resumiendo, jugué el torneo, salimos subcampeones y yo fui el goleador del equipo, o sea, de 8 partidos, 27 goles. Wow. Así. Entonces, ¿puede decir que fuiste ese torneo que nos comentas, fuiste porque te obligaron? Sí, o sea, gracias a tu fue papá. Que mi papá me obligó
porque no me obligó, pero mi papá creo que sí, o sea, yo podría ser lo que él creía que yo era, porque mi papá siempre también fue mi entrenador, o sea, además de todo eso. Y él sabía que yo tenía un potencial para hacer lo que es jugar fútbol. Y él apostó en mí, porque él acertó su salario y no ganaba casi nada y todo eso, y él apostó en mí, y yo en este torneo de ahí volvió las ganas de estar disfrutando, exactamente, de estar disfrutando el fútbol. Y ahí ya empezó otra vez lo que es el fútbol profesional, y de ahí ya nunca más me paré. Y, por ejemplo, tenemos casos, ¿verdad? Como Borelli, ¿no? O sea, que creo que hasta su abuelito fue futbolista. O sea, tú, o más bien de tu familia, ¿cómo es que nace esta pasión al fútbol? Entendemos que Brasil es un país futbolero. Sí, exporta futbolistas. Sí. A diestra y siniestra. Pero, o sea, en mi familia no hay después, o sea, no hay futbolista. Sí, en mi familia no hay futbolista, pero hay futboleros. O sea, hay mi papá, mis tíos. De hecho, yo con 7, 8 años, o sea, 10 años, yo me acuerdo muy bien, nosotros decimos el segundo equipo, pero ahí en Brasil decimos la baba. O sea, ¿cómo sería el segundo equipo, el más malo? De los fines de semana, mi papá ponía para jugar con gente de 20 años, 18 años. Sí, yo con 10 años y ahí aventaba todo eso. Pero yo me imagino a un Leandro Carrijo de 9 años así igual, de 6'1". No, aventaba, y mi papá, no, puede ponerlo. Y él, no, pero está aquí, no, porque va a jugar. Porque igual mi papá siempre fue entrenador, jugó como portero. Sí, mi papá gustaba del facto de ser portero, y yo iba con él a los fines de semana, a los domingos, y no estoy diciendo que era un fútbol amateur, no, era un fútbol de rancho. De llano. O sea, de rancho, no es fútbol amateur que supuestamente uno entrena. No, el fútbol de rancho, donde el vato se para a las 4 de la mañana y jala y todo eso para tener el fin de semana para jugar al fútbol. Y así fue, o sea, de donde me veo y donde. Y así éramos, o sea, íbamos en un carro con 11, 12 dentro de un carro para el fútbol, y mi papá siempre me llevaba, o sea, no, pero no cabe, no, otro más, y necesitamos más cambios, y métale otro, y otro. Sí, no, que yo lo cargo, así. ¡Wow! Así. Entonces, ¿crees que ese amor que el fútbol, que a veces el aficionado no sabe por dónde empieza ese amor del fútbol? Porque al final del día, es un trabajo, pero es un trabajo que disfrutamos, disfruto, que nunca nos tocó. Ese amor, ¿crees que empieza por tu papá? Sí, exacto. O sea, no. O sea, la piedra fundamental fue. Yo aprendí a gustar, a querer el fútbol con mi papá, porque él lo aficiona tanto, y yo. Es lo que dicen, los niños aprenden todo lo que hacen los papás en la casa, ¿no? Sí. Mi papá, yo me acuerdo que de 7 años, desde los 7 años mi papá me llevaba a la cancha, él iba a jugar o él iba de entrenador, y yo estaba ahí de niño peloteando y todo eso. Entonces, más o menos fue lo que me hizo crecer en el fútbol, claro. Sí. Porque a veces como aficionados, pues uno ya te ve como goleador, te ve el jugador que está dentro de la cancha, pero nunca se le ocurre todas esas historias de vida que te conducieron a ser el jugador que hoy eres. Y dices, no, capaz si pues, a lo mejor el papá o algo así, pero nunca se lo ve como el ser humano que le costó, o que, o sea, sufrió con el papá, o que a veces dudó de su talento para poder llegar. Eso se me hace espectacular, y es el lado humano que nos gusta hablar un poco de eso. Pero si tú en ese momento hubieras renunciado al fútbol, ¿qué crees que estuvieras haciendo? ¿Qué hubieras hecho? No, yo veo que yo siempre voy a querer, y siempre me da gusto estar metido en medio del deporte, ¿no? Sí. Y entonces yo también jugué futsal ahí en mi ciudad. Y durante 2 años fui portero también de futsal. Sí, fui portero. Necesitamos portero hoy, por si. Por el facto del portero de futsal a poder jugar con los pies. Sí. Y yo de bromas
me metí a la portería y no sé lo que pasó ahí, que nos fuimos a jugar el primer partido del torneo, no sé si él no tenía portero o algo, y que vamos con Cabello. Y ganamos 24 goles. ¡De portero! Y de ahí se quedó. No, este barrio. Porque regularmente es muy mexicano que no, vamos a poner el gordito en la portería, ¿no? Yo como yo no quería correr, me puse de portero un día y ya no volví a salir de ahí. Pero de todos modos, yo siempre me fui un súper aficionado de los deportes. De hecho, se me llama, vamos a jugar un balón, no sé esto. Sí, o sea, he hecho ahí mis ganas y no soy malo. Vamos al voleibol, a handball también, o sea, ya, yo te puedo platicar, mira, de niño, o sea, de joven, yo ya jugué torneos de handball, de fútbol, de futsal, básquetbol, hasta mismo de vóley de playa, Sí. Wow. el fútbol de playa, o sea, De todo. el tenis también lo practiqué un poco, una vez u otra, pero natación también. Entonces todo lo que era el deporte y eso y mi juventud, yo tuve oportunidad de ganar becas para jugar. O sea, yo tenía becas de atleta, o sea, como jugaba yo futsal y nosotros jugábamos un torneo que era de estatal, entonces viajábamos y todo eso. Y yo pregunté, ¿cómo no tenía mucho de patrocinio el equipo? Y yo hablé con el entrenador y mira, yo estudio en una escuela que me da beca para estudiar y todo eso, puedo mandar a hacer un uniforme mío con los logos de la escuela. No, sí, no hay problema. Y yo se lo hice, todo eso, la escuela hizo a mí y todo. Y ahí entonces, o sea, buscaba este tipo de cosas de chiquito, ¿no? O sea, tengo que buscar facilitar las cosas para mí, para mi familia también. O sea, el fútbol no es de hoy que me da la vida, o sea, es de siempre, ¿no? De que se estuvo trabajando y ese logro. Es que es el bonito del fútbol es que él te da ciertas cosas en la vida, porque a mí también pasó un facto muy interesante, que yo en esta misma escuela, yo tenía una maestra de geografía y historia. Y un día a la tarde, platicando y todo afuera y todo eso. Tú sabías que yo jugaba futsal para la escuela. Y entonces la maestra, esto me acuerdo muy bien, tal vez también fue esta inconsciente en la cabeza de la maestra, dice, Leandro es mejor que va a estudiar, porque fútbol no va a servir. ¿Dónde estaba esa maestra? Vamos a llamarle. Un saludo. Un saludo a la maestra. Pero de todos modos, yo tenía un maestro de educación física que decía porque nosotros teníamos un equipo de futsal y teníamos tengo, que es mi amigo, muy bueno, un zurdo muy bueno, y el maestro decía, mira, te voy a decir una cosa, Alejandro sí se va a ser jugador, el otro amigo se llama Marcos Vinicius no, Leandro sí, porque eso, o sea, se dedica y esto, corre y todo, y Marco no va a ser jugador, y de hecho aconteció, así fue, se pasó. Y yo te lo puedo decir que yo nunca fui el mejor del equipo, pero yo siempre fui el que más metía ganas. De que da ese extra. Exactamente, o sea, no es que él es un... Yo muchas veces me pregunto, oye, Cristiano Ronaldo, el Messi. Yo dice, Cristiano, dice, ¿por qué? Porque me basea mucho lo que pasó yo. Claro. Porque yo no era el mejor, Ese pero esfuerzo, yo trabajé para ser lo que soy. Sí. O sea, yo no traía tanto talento, pero yo lo que hacía era mejorar el talento que yo tenía, que otra cosa me ayudó. Claro. De lo que dice, ¿por qué tienes que trabajar la debilidad y por qué no mejoras la fuerza, o sea, lo que tienes de mejor? Sí. Entonces yo trabajé lo que no, o sea, tenía una debilidad, sí, pero yo trabajé lo que era mejor, o sea, las ganas y todo eso, y fue lo que me dio. Porque una vez me ha pasado que regresé a mi ciudad y todo eso, y me encuentro una persona. Y ahí jugando a cascarita y todo eso, y así jugando. Y yo ya era profesional. Sí. Y ese, no sé, quiso hablar cosas
no, quiero decir algo que tipo, oye, tú eres muy malo. Ok. O sea, me dice, no regateas o no pasa un cono parado. Y yo lo miré así, bueno, está bien, pero hago goles. Sí. Boom. ¿Qué le cuentas, no? Matón. Sí, pues a fin de ¡Te lo hocico! Yo soy delantero. Necesito driblar conos. No, yo meto goles. Cállese la boca. Entonces, nomás deme la bola, es más pareja. y entonces de eso yo creo que ahí está y mucha gente quiere hacer de todo, Sí. pero nunca se hace todo bien. Una cosa hace bien, otra hace mal. Entonces, ¿por qué no mejorar lo que hacen bien? Por supuesto. Sí, Wow. eso es así. Y nos estás contando varias historias de personas que realmente pues, se puede pensar que no creían en ti al principio. ¿Y cómo es ese mundo que nos cuentas? Ahora, el mundo totalmente opuesto, donde estabas aquí caminando hacia el estudio, y vemos que te piden fotos, vemos que ellas aquí, que realmente vas al estadio y todo el mundo, nada más sale y todo el mundo se nota luego que te ama, que está ahí con el Maza Juárez, el Paso, y que es ese otro extremo de ahora todo el mundo quiere una foto con Garrijo, ahora todo el mundo quiere conocerlo, ¿no? Fíjate que ya me hicieron ese tipo de preguntas y yo todavía dice, ¿sabes quién? Todavía no pienso lo que fue, porque ¿sí? todavía voy a seguir. Sí, claro. Y entonces, ya después de eso, voy a decir, que me hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Que dejé huellas, ¿no? Pero yo creo que de todas las cosas que vas a hacer, no importa si es futbolista, si es beisbolista o si lo que sea, si tú lo haces con pasión, la va a hacer bien. Y eso que te da, si lo hace bien, te da un respaldo, te da no una fama, no, porque la fama no es lo que te da, no me veo la palabra, pero eso es el resultado Sí. de aquel que se dedicó bien, lo que hizo bien. Ok. Y entonces ese resultado lo ves así. O sea, entonces quiere decir, si lo que estoy haciendo yo, si viene uno, me acerca, me pide una firma, me pide un autógrafo, me pide una foto, es que lo estoy haciendo bien las cosas. Por supuesto, sí. Y entonces el suceso de lo que está haciendo. Porque una vez tuve un preparador físico y él se acerca y dice, oye, una pregunta, ¿qué prefieres, fama o suceso? Es para pensar, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿qué prefieres, fama o suceso? Dinero. Mucho dinero. No, lo segundo. La fama puede ser doble espada, como te puede ayudar, te puede joder. O sea, la fama es momentánea. Sí. A veces un día lo tiene, otro día no. La fama es momentánea. Entonces el suceso quiere decir suceso, o sea, todo lo que sucedió, todo lo que ha sucedido, todo lo que puede suceder. Entonces todo lo que tienes de suceso es aquello que ya se pasó, lo que tienes o lo que estás haciendo de mejor. Sí. Entonces nunca, y después de eso me puso a pensar, eso sí es cierto, porque si tú ves mucha gente en este medio, tanto el futbolista, lo que quiero ser famoso, Sí. quieres ser famoso, pero tú puedes ser famoso por 6 meses y después, Claro, sí. Nadie se acuerda de ti. Sí, se acabó. y después no, y entonces de ahí, entonces yo quiero tener suceso, o sea, quiero tener suceso en aquello que hago. Cuando haces con pasión y haces bien, vas a tener suceso. Y la fama viene con el suceso, porque si tú lo haces todo bien, y ahí viene la fama. Claro. Pero si tú quieres la fama primero, no te va a dar No suceso. dura. Sí. ¿Y cuántos jugadores no hemos visto que, o mucho querían eso que tú dices, de tener logros, y luego vino la fama, pero al momento de manejar la fama, se perdieron, o no la supieron manejar, o... Eso es algo muy difícil también, ¿no? Sabes que yo aprendí mucho con este tipo, porque es lo que decimos, que es un factor tal vez del mismo bíblico, ¿no? Que, por ejemplo, tú cuando te casas no te casas para estar solo, tú te casas para estar una compañera de su lado. Y entonces el fútbol es así, o sea, tú tienes su agente y ciertos tipos de cosas tu agente que tienes que manejar, Sí. no es tú. Porque si tú estás diciendo que uno se quedó un poco así porque hizo eso, que se cree el famoso, y ahí entonces donde que viene la parte de la persona que administra toda tu carrera y te acerca, oye amigo, sabes que bájate un poquito porque las cosas no funcionan así. Sí. Y eso a veces falta a mucha gente.
hay un ejemplo que dicen que el Adriano, el emperador, Sí. Sí. todo lo que ha sucedido después, lo que pasó con él, dicen que cuando se falleció su papá, él sí perdió el mundo, porque su papá, por más de ser su papá le ayudaba mucho en esta partida de extracampo, y entonces de ahí se perdió el piso, y entonces se empezó a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahorita está bien. Y te dije, que Adriano, no, Adriano está bien, está feliz, está contento. Pero podría ser. Si perdió, pero no dejó de ser quien eres, no Claro. dejó de ser lo que Sí, es. sí. O sea, se acuerdan de él porque él, de todo Un modo, jugadorazo. sí, de todo modo se agregó todo lo que hizo él, se hizo suceso, se hizo Sí. su Sí, fama sí, sí. a través del suceso que tuvo como jugador de fútbol. Tocando un poquito ese tema, ¿cuál podrías decir que es como, o algunas de las razones de por qué hay muchos jugadores brasileños? Bueno, es que son los que más suenan, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí, sí. De por qué muchos jugadores brasileños se terminan perdiendo, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Adriano, incluso Ronaldinho llegó un momento donde se perdió, Robinho, tanto Robinho, talento sí, sí. que se va perdiendo. O sea, ¿qué sucede tanto en Mira. la cultura brasileña que causa Eso es igual, eso no es por ser brasileño, o sea, eso es cuestión de cultura y sin de persona, ¿no? Porque hoy tú te ves un Ronaldinho, o sea, él fue la opción que él Sí. quiso, Sí, o sea, sí, sí, Y cuando le preguntaron, dijo, oye, estoy feliz, yo no cambiaré mi carrera, hice lo que quise, lo disfruté. Como el caso de Carlos Vela, ¿no? Hoy día. Sí. Más o menos. O sea, la opinión que tienes y todo lo que es, son decisiones que tienes en la vida. Porque también tenemos, o sea, el Adriano, por N motivos, se fue abajo y después empezó con lesiones. Ronaldinho dice que ya no traía tantas ganas de parar a las 8 de la mañana, tenía que ir a entrenar y si quieren me contratar para nada más ir a disfrutar del fútbol. ¿sabes? No meter gol, la pasó Ahí bien. estoy. Y todo lo que hizo y todo eso. Robinho tomó una decisión mal, o sea, un momento mal lo que pasó con él. Y hoy está pagando, o sea, se paga las consecuencias. Y dice, la vida cobra factura, ¿no? Realmente. Y nosotros, por ejemplo, a Balotelli también, o sea, las Sí, decisiones sí, que sí, tomó sí, Balotelli, sí. era un jugadorazo. Sí. Se Mucho perdió. se escucha y, por ejemplo, tú me preguntaste de esos jugadores que nosotros conocimos en la selección, pero te puedo decir de varios jugadores que no llegó a la selección de Brasil, que eran promesas y no, de hecho ayer estaba leyendo las noticias y eso también no sabía, pero me ubicaba quién era el jugador. Y decía, el Messi brasileño hoy está buscando un equipo para hacer todo eso, o sea, era un tipo que en sus tiempos era el Neymar, era o sea, de Brasil, o sea, él traía una calidad inmensa, pero bueno, entonces, dice, él tuvo oportunidad de salir de Santos, es el mismo equipo que salió. ¿Es el que le decían como la foca o es otro? Ese es otro. La Foca también lo mismo, ¿cómo se llama la Foca? Ya no me acuerdo cómo se llama. Yo jugué contra él también. ¿Farfá? No. El peruano, no. No, era un brasileño, Era pero brasileño. levantaba la pelota y luego Luego le la nariz. Sí. Pero ese le pasó que él se lesionó. Entonces tuvo dos lesiones muy graves y entonces ya después para recuperar ya no consiguió. Pero ese que estoy diciendo, él tomó una decisión donde él estaba en su top de su carrera, él no se quiso ir de Santos, él tuvo una propuesta para ir al Real Madrid Wow. y él supuestamente no quiso ir, entonces es lo que dice, no es por cultura, no es por nacionalidad, sí por decisiones que tomes en la vida. Claro. Por circunstancias de... Exacto. Porque a ti te pasó algo parecido cuando estás jugando en Brasil. A ver si no la vuelvo a cafetear porque las que traigo están medio... Te mintieron, ¿no? Sí, ¿no? Pero emigras a Portugal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue Sí. ese paso? Sí, de hecho fue que yo estaba en el Atlético Mineiro y en enero me lo presta un equipo de primera división de Brasil.
Y entonces jugué ahí en los estatales, todo eso, y regresé a Atlético. Y yo estaba entrenando el equipo B, o sea, Sí, sí, sí. aparte, o sea, todos los que regresaron de préstamo, y ahí estábamos entrenando. Y entonces, supuestamente apareció esta oportunidad a un equipo de Portugal que iba a disputar El Champions, el repechaje, ¿no? era el repechaje, pero de la UEFA. Ok. De la UEFA. Y entonces imagínate, yo tenía 21 años, que me llegó una oferta Sí, para sí, ir a sí. Europa, porque, que Portugal me importa es Europa. Sí, sí, sí. Que Portugal, o sea, hermoso la ciudad, o sea, Y el aparte no país. te mucho con el lenguaje. también, ¿no? Exactamente, o sea, la adaptación nada más que va a ser el fútbol, porque Sí. no voy a tener dificultad por el tema de la lengua y todo eso. Y aquí, Europa, repechaje de UEFA Champions League. Y puede ser eso, puede ser aquello. Yo, niño, o sea, Sí, 20, sí, sí. 20 años, 21 años, o sea, entonces me fui ilusionado de todo y jugué y aprendí mucho. Yo creo que de ahí se aprendí mucho porque de fútbol hay primera división y yo me salgo de Brasil con un fútbol más táctico, más, Yeah. no táctico, más lento. Ok. Y llego a Portugal en un poco más fútbol rápido. europeo, Sí, o sea, una Muy dinámica, un race así de pegar y Sí, pegar y sí, pegar, que de ahí fue muy buena la experiencia. Y de ahí, bueno, obviamente hubo un préstamo por ahí, pero de ahí terminas llegando a China, Sí, a Hong Kong. a Hong Kong. Sí, me regreso a Brasil y vuelvo a Hong Kong. O sea, aparece la oferta. Pero es lo que dicen, las veces ven nada más que lo que pasó, donde fue. Pero en este tiempo, donde regresé a Brasil en mayo, y entonces un mes, 20 días que estuve allá, me apareció una oferta para ir a China, Beijing. Sí. Y nos mandan todo el papeleo de precontrato y nada más que llegas allá y esto, que está todo cierto, todo seguro. Bien, vámonos a agarrar. O sea, de hecho, hay 2 maletas grandotas con ropa, tú imagínate, voy a China, Sí, aquí, sí, como, cambiar no, todo. no hay cómo regresar, o sea, son 30 horas, 2 horas. Y yo me llego allá, entonces ya con toda la maleta y todo, y se acerca a mí, hablando, no sé cómo estaba yo, al final, era un italiano chino, o un chino que vivió en Italia, algo así. Y nada, yo no hablaba inglés, yo creo que también tampoco él. Bueno, y llego, y que 32 horas de viaje, y me lleva al centro de entrenamiento del equipo, y el entrenador creo que era coreano. Y llego allá, él trajiste los zapatos, vas a entrenar. Oye, Después de 30 horas de viaje. se acaba de llegar el viaje. Déjame. El máximo que te puedes decir que voy a trotar. Sí, sí, sí. Y se enojó y esto, y el próximo, o sea, está bien, el próximo día va a haber un interescuadra. Y viene un interescuadra y ahí ya descansar todo eso. Y entrenamos 30 minutos. Si viene una tormenta, 30 minutos nada más. El otro día, o sea, ya no entrenamos, me llevaba al hotel y eran así. Me llegaba, agarraba, yo entraba en el carro, me llevaba al centro de entrenamiento, me volvía, me ponía en el hotel y ahí me quedaba. Así. Eso todos los días. Así. Y después le pasó la tormenta y todo eso, y llegó el otro día y dice, viene el chino italiano. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No, te vamos a llevar a otro lugar. Y yo, oye, espera, ¿cómo? No, es que el entrenador dice, espera, nosotros teníamos un precontrato firmado. O sea, no quisieron respetar el contrato. Sí, o sea, el precontrato no lo Ok. quiso. Dice, no, es que, no, pero vamos a llevar a un lugar que hay más brasileño, que mejor para... Dice, entonces vino yo a hacer pruebas Sí, y él, no, pero las maletas, o sea, la maleta, claro que son mis maletas, o sea, mi ropa, entonces, te firmo un precontrato y Sí. llego acá, ¿no es eso? Y yo, no, me voy. No, ni eso. Te lo juro que se fue del hotel. Yo agarré mi maleta, agarré un taxi y me fui al aeropuerto. Me fui al aeropuerto. ¿Y de ahí dónde fuiste a Brasil? ¿De regreso? Sí, o sea, de ahí me fui al aeropuerto y con todo que nos armó todo eso, al final me regresé a Brasil. Y ahí después pasó que llegó la oferta de volver a Hong Kong. Sí. Y mi representante dijo, oye, pero para
ahí por ese lado, o sea, no, Ya no nunca- voy. Ya no quiero, no. Ya se Pero confunde ya. había la oportunidad porque ahí ya estaba un brasileño Sí. y este brasileño, ese jugador, era el del mismo representante mío. Ok. Entonces él ya estaba allá, entonces menos preocupación. Sí, sí, sí. Y el auxiliar del entrenador allá también era brasileño. Y él era auxiliar y traductor del equipo. Porque él, Era más cómodo. exactamente. Y ahí entonces yo hablé con él, le dije, no, puede venir aquí así, sí, no hay problema, no es igual que allá. Entonces, Estamos regados, ok, ahí voy pues. Otras 30 horas, hágale, vamos otras 30. Entonces como que, voy a la esquina y regreso, ¿no? Otras 30 horas. Otras Dios. Hong Kong esquina con Juan. Sí, no. Sí, más o menos así, ahí me fui. Y también me fue muy bien, de hecho me quedé allá 2 años y medio y así viviendo bien. Fui 4 meses, 5 meses, volví a Brasil, me quedé 5 meses jugando en Brasil y ahí volví de vez hacia allá y quedé como más 2 años. Y de ahí llegas a México, ¿no? Al Celaya. De ahí me vuelvo a Brasil Y luego- y me quedo 6 meses sin jugar, o sea, por el tema de, o sea, buscar equipo, Sí. me quedé 6 meses sin jugar y al final en noviembre se me agarró un equipo para estatales y también jugué ahí como 4 o 5 meses y ahí sí vino la oferta de Celaya. Entonces fue casi un año de no jugar y luego jugar en... Sí, o sea, fueron en realidad 6 meses, también fue por opción, es lo que está diciendo, fue por opción, porque si fuera por mi esposa, nosotros teníamos nos quedado allá en Hong Kong, porque ¿Sí? es un país Le gustó. hermoso para vivir y todo eso, y para ella, aquí me quedo, pero, Hazle tú como quieras, pero yo aquí Sí, me quedo. exactamente. Pero yo como futbolista yo pensé, yo tenía para 27 para 28 años. Sí. Eso sí, mira, analizando el fútbol aquí, si me quedo, es para quedar para siempre. Sí. Porque ya después, ya Yo no- o sea, tenía la oferta de renovar todo eso. Y de hecho querían renovar y bueno, me voy a Brasil y ahí nos vemos. Y fue una opción, una decisión mía y que no, yo voy a buscar otra cosa y ahí buscamos, conseguí algo en Brasil y ya después vino el Celaya. Celaya y de ahí México. San Luis. Y de ahí, Sí, gracias a Dios, a la frontera, a todavía el máximo goleador de Bravos. Toda la frontera. Y luego de ahí al fútbol estadounidense aquí. Entonces has estado jugando en ambos lados de la frontera. ¿Alguna vez pensaste que eso iba a pasar, que más o menos así iba a suceder? No, fíjate que siempre acompañaba el equipo por ser aquí todo. Sí, De hecho, nunca me tocó venir a ver un partido antes que yo viniera acá. Pero siempre estaba ahí viendo los resultados y cómo iban y todo eso. Y terminó mi contrato allá y entonces ya no, también todo eso y ya tuve oportunidad de cruzar la frontera, ¿no? O sea, por el buen momento, o sea, lo que dice, por el suceso que tuve yo allá, Sí, claro. o sea, y también las manos de Dios y todo eso, me trajo a Alejandra y para este lado, ¿no? O sea, Sí, la familia de la Bahía y todo eso. Vamos que no, vamos a llevar ahí el paso, yo creo que. Y aquí, o sea, me aceptaron. Más que bien, sí. O sea, me aceptaron y yo también muy contento por el proyecto porque también antes de venir yo tuve una charla con Mark. Sí. Y muy bien, o sea, me presentó todo el proyecto, todo lo que era y también yo viendo lo que tenía él como objetivo, todo eso, y me hizo muy bien y nosotros nos ponemos de acuerdo y con las bendiciones de Dios se dio todo. Llegas a dos equipos como Bravos y Locomores que realmente están empezando este nuevo proyecto. ¿No te causó alguna duda de, híjole, a ver si no veo un proyecto que está empezando a poner apenas? O... Fíjate que
porque todo es un tipo, es diferente decir porque son culturas diferentes, ¿no? Claro. Y entonces hay que adaptar, o sea, es lo que digo, en el mundo que vivimos hoy, si tú no adaptas, te lo echan afuera. Sí, sí, sí. Y entonces yo no puedo llegar acá y pensar, oye, no, pero eso no vale y eso no sirve y esto y eso no. O sea, yo primero tenía que conocer la cultura del fútbol acá. Es diferente. Claro, claro. O sea, es diferente. O sea, allá, o sea, tenemos un utilero que va, se cepilla los zapatos y todo eso. Acá tú tienes que Eso cepillar. ¡Wow! Sí, o sea, entonces es diferente, ¿no? Son culturas o nada más que equipos. Puede Sí, ser que en otros sí, equipos. sí, Yo sí, estoy sí. diciendo lo que viví, lo que vivo Hoy en día. este momento, ¿no? Sí, sí. Y basado en tus vivencias, lo vimos ayer que México volvió a perder, pierde otra vez con Estados Pero Unidos. No vi porque estaba viendo Brasil ahí. No, sí, créeme, que si no hubiera tenido que verlo, no veo esta chingadera de juego 1000 veces Argentina-Brasil. Partidazo. Pero te ha tocado estar de los dos lados del fútbol, en el mexicano y en el estadounidense, y te ha tocado estar con Diego Luna, que ahorita está convocado a la sub-20 y me metió gol. Metió gol. Sí, sí. ¿Qué está haciendo México y Estados Unidos en relación, o qué, más bien, qué está haciendo Estados Unidos que le está funcionando tan bien? ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Cuáles son las diferencias que tú como futbolista ves en los diferentes países? Bueno, lo que pasa es que si tú analizas el México ya es consolidado el fútbol. Sí. Y el Estados Unidos empezó hace poco. Sí. Vamos a decir que Estados Unidos empezó con un proyecto donde primero lo abro los focos a la gente a ver el fútbol. Claro, sí, sí. Porque aquí hace Estados Unidos tras las estrellas. Y ya entonces ya con el tiempo se lo va incrementando y se lo va metiendo la gente buena. De hecho ahorita ya se puede notar que Estados Unidos ya no contrata tantas estrellas. Sí, sí, Y es sí. cierto. Sí, Y sí. Está generando estrellas. La formación, lo que está haciendo Estados Unidos es, ahora lo que hago es vender jugadores. Sí, sí, sí. De hecho, si lo venden jugadores, ¿dónde vas a vender jugadores? A Europa. Y entonces ya mi selección se va a estar toda en Europa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Se me explico? Entonces, eso es un proyecto, o sea, son decisiones que toma, porque puede ser que muchos jugadores quieran ir a Europa, pero en las condiciones, No te da la oportunidad, ¿no? sí. Y es lo que digo a nosotros los brasileños, o sea, a mí se me viene una oferta del equipo de media tabla de Portugal, Vamos. yo que quiero ir a Europa, o sea. Claro, Sí. sí, sí. Y entonces puede ser que no se escucha mucho que México se vende muchos jugadores Sí, en Europa, sí, sí. ¿no? Lo ha dicho muchos jugadores. Dijo, creo que Osvaldo Sánchez, que él cuando está en su punto dijo, me pude haber ido a jugar a España, pero me iban a pagar lo que me pagaba en México, entonces me fui a jugar a Santos. Y así varios jugadores, y es como que muchos jugadores mexicanos prefieren el dinero a ir a jugar a Europa o tratar de mejorar su nivel. Y creo que eso nos está matando y se está viendo, porque mientras estrellas como Pulisic, estrellas como Reina, como McKennie, como ahora Diego Luna, optan por enfocarse en su juego, como tú dices, en lugar de la fama, de los sucesos, el mexicano se está quedando estancado y se está enfocando en el dinero. Es una planificación y también, aún le vuelvo a decir, el representante también tiene mucho que ver Sí, también. con ese tema, ¿no? Porque yo digo, mi papá fue mi representante y me obligó a una cosa. Y yo, o sea, contento de que todo eso es, ¿no? Y son decisiones que no debes tomar decisiones. O sea, claro que todas las decisiones que tomamos nosotros como jugador son nosotros que damos la última palabra. Claro. Porque yo te puedo decir que de los 5 años que yo estuve en Juárez, los 5 años yo tuve ofertas para salir. Pero en conjunto con mi representante, mi familia y todo eso, decidimos que, ¿sabes qué? No, y todo eso. Me gusta aquí, estoy cómodo. Es igual, llegamos a la primera división Sí. Sí. y entonces hubo un momento que yo tuve la oportunidad de salir y yo, ¿sabes qué? No, siempre soñé, o sea, me vengo 4 años peleando para estar en este Y puesto. va a algunas finales
O sea, Sí. y ahora que me parece, porque me voy. Toca disfrutar, claro. Y otras cositas que se presentó, pero de todo modo me quedó. Y entonces son decisiones que toma, o sea, y yo creo que está muy bien, fácil de entender lo que está haciendo Estados Unidos. Claro, sí, sí. Sí, o sea, no están, de hecho fueron ahorita, yo lo que veo es que ustedes no sé si es así, pero yo creo que hay 2, 3 jugadores que estaban sin destacar en Brasil, se los fueron y compraron. Sí, sí, O sea, sí. son hijos, son jóvenes. Sí, sí, sí. Y nada, se lo dan cuenta. Yo creo que hay uno, se llama Tales. Yo estaba viendo otro partido otro día, yo creo que está en Orlando. Sí, hay uno en Orlando, sí, creo que sí. Se llama Tales, ¿no? Sí, No sé, algo así, sí, sí. de pelo, Sí, es un sí, sí, pelo sí. chinito así. Sí, sí. Y ese es un jugador de selección. Sí. O sea, de las básicas y todo eso, y está se destacando. Entonces, de todos modos, están buscando talentos, Joven. sí, jóvenes, ya los estrellas. ¿Cuál fue el último? Creo que Nani fue el último No, nombre el último así. que o- puede ser más así fue Chicharito. Chicharito, sí, sí. El único. El último que nos vimos a MLS fue Sí. Chicharito, ¿no? Sí. Sí, 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 de hecho sí. Y después de eso, a ver el próximo, ahorita, A ahora. ver quién llega. A ver quién llega, pero. Pues, O sí. si llega. O sí llega. Pero yo creo que sí se va a Sí. llegar. Messi. Sí, puede ser. Messi, sí. Porque ahí Era lo que estaba Ronaldo. sonando. Era estaba puede sonando. ser un proyecto donde, por ejemplo, ya tenemos una liga consolidada. Sí, Ahora vamos a traer gente de toda parte del mundo. para traer. Porque por ejemplo, cuando contratan, yo creo que cuando contratan Beckham, Sí. lo traen o sea, todos los focos, las televisoras, que se fue Beckham. Ahora en Estados Unidos hay fútbol, ok, hay fútbol. Entonces, y ahora ya empezaron con el tema de vamos a mandar jugadores a todos los lugares del mundo, ¿no? O sea, a Europa. Sí, sí, sí. Y puede ser que 2, 3 años viene un Cristiano Ronaldo, viene un Messi, Alguien más ahí. para volver a ver cómo está el fútbol otra vez. Entonces en eso que Claro. se prende focos a otros lugares. Sí, sí, sí. Y a eso que se llama es decisiones y proyectos que es lo que está diciendo a largo plazo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que más o menos lo que veo yo. Esa es mi opinión. Y para darte ya la última pregunta, para empezar a cerrar el programa, ¿quién te bautizó ese Carrigol? ¿Cómo fue? No sé. No sé. Porque El gol, fue el gol. Carrigol, Sí, pero, sí. ¿se empezó a sonar en Juárez o ya lo traías de antes? Puede ser aquí en San Luis, yo creo. En San Luis. Porque no creo que en China le hayan dicho No. Carrigol. Sí, puede ser que en San Luis, y de hecho, o sea, tengo un muy respeto por la afición de San Luis, porque el último día, una semana antes que me vaya a Brasil, me habla el jefe de prensa del equipo. Dice, oye, es que quieren hacer un homenaje y quieres que vaya Wow. para firmar. O sea, está bien. Llego allá, toda una barda así, un muro, así, con fotos y todo grafitado a mi nombre y todo eso. Y yo así tuve que firmar. Sí. Ah, qué bonito. Sí, de hecho, cuando salimos yo y Borelli también Claro. de Juárez, ahí lo pintaron enfrente del estadio. Sí, sí, sí. Pero ya lo mandaron borrar o pintar. No importa, lo volvemos a pintar otra vez, tú no te preocupes. Y yo también tengo un cuadro que me hizo un aficionado también. Wow. Y es un cuadro grafitado, no es es pintado. Y él me lo hizo ahí, tengo en la casa también. Y ya la última para dejarte, porque hemos estado molestando como 3 horas. Está bien. Estamos hablando un poco fuera del aire de el siguiente paso. Nos confirmas, gracias a Dios, que hay Carrijo para al rato, que sigues enamorado del fútbol, que sigues queriendo jugar. Sí, sí. Pero tus planes después del fútbol, porque nos estabas platicando que todos los días te levantas muy temprano a hacer la tarea de entrenador, que te lees todos los libros, Claro. pero que no quieres ser entrenador, curiosamente. No, yo en realidad nunca he pensado en ser este tipo tomar este tipo de puesto. Pero puede ser que de aquí 2, 3 años, que donde creo que ya no puede ser que no quiere que yo juegue, ¿no?
Porque Sí, yo sí, sé que si me dejan jugar, obviamente cuando pueda. Lo que dice, hasta cuando el cuerpo se da, y sí, vamos. sí, sí. Y yo, lo que estaba comentando con ustedes, llegó a un punto de mi carrera que ahora yo me siento perfecto en términos de condiciones Sí, físicas. físicas. Porque así se ha preparado, ha entrenado dobles y, o sea, el entrenamiento escondido, ¿no? Que dicen, yo no estoy ahí poniendo videos, subiendo videos Sí, de sí, sí. gimnasio, nada, yo hago todo en la casa, hago con mi personal, o sea, yo tengo mi personal, coach personal, ¿no? Y me preparo, o sea, entonces, ahora, decir que tengo ganas de ser entrenador como mi amigo Afonso. No, eso todavía aún no tengo esta flamita así prendida. O sea, yo sí quiero mucho, porque ya pasé por muchas cosas en el Sí, fútbol sí, sí. y yo lo que quiero es ser una persona, un dirigente, algo así, para decir, no, sabes que el proyecto es este. Entonces, ¿qué piensas tú si puedes estar con nosotros como directivo Claro, para hacer claro. eso? Ok, no, si es ese proyecto, se me da las manos y todo eso, si es un proyecto donde veo que el jugador no va a tener tanta dificultad, o sea, yo no, que lo que quiero es que el jugador esté contento. Claro, O sea, sí. porque muchos no saben, pero yo llegué a México, yo tuve que vivir 3 meses en Casa Club, abajo del estadio, sin agua, sin luz. Entonces, o sea, nos faltaba, o sea, la comida, entonces eso ya era profesional, o sea, Sí. ya tenía toda una trayectoria. Y yo lo que quiero es tipo que el jugador no pase por eso, ¿se me explica? Que esté más tranquilo. Exactamente, o sea, son las cosas que no se ven en la tele. Sí, Porque claro. sí hay mucha Sí. dificultad. Sí hay mucha dificultad para el jugador de medio porte, ¿no? Que no es un jugador que es un seleccionado o un jugador Sí. que se destaca, ¿no? Entonces, por el poco que puedes hacer y por el poco que me dejan hacer, yo quiero hacer el mejor para el jugador, para la persona, o sea, para el hombre, ¿no? Perfecto. Carrijo, yo sé que ya habían dicho que última pregunta, pero es que esta es muy importante. Uno por uno. Esto es muy, Si muy quiero ser tu importante. auxiliar. A ver, Sí, se los viene, ¿eh? Para el equipo de Utah, en primicia ya lo tienen. no, va de 9. No, y de portero también, de los dos. ¿Cómo ves a la selección brasileña de cara al Mundial que ya está próximo? Ah, muy bien. Ya está próximo. Fíjate que se me pregunta eso a 3 meses pasados, yo ya está un poco complicado, pero hay mejorado mucho. Han aparecido nuevas caras en allí que nos está dando una energía mejor y creyendo en lo que tenemos nosotros vamos a llegar bien. Y yo creo que si Neymar llega enchufado, si es un Neymar de Barcelona y es un Neymar de los últimos 6 meses de PSG, o sea, si es un Neymar de un año hace en PSG, sí, se va a estar muy bueno, porque sin calidad no tenemos, tenemos todo el material que necesitamos para pelear con los grandes equipos que se pueden nombrar los equipos europeos, ¿no? Sí, y o sea, yo creo que se está poniendo ya cada vez mucho más reñido. No sé si también es por causa de la Nations League, o sea, como Europa se ha fortalecido, Sí. o sea, para que estemos diciendo que, ay, Noruega no clasificó. Noruega. O sea, Deja yo tú, creo- México está en peligro de no clasificar, cabrón. no. ¿De qué? ¿A mí quién me importa Noruega? A mí me importa. No, pero estoy hablando de la competencia. o Que sea, igual y Panamá nos deja fuera. cómo esa competencia interna, o sea, ha fortalecido a muchas Claro, selecciones sí. medianas. Es que es lo que dicen que lo que hace el jugador está jugando, ¿no? Sí. Es lo mismo en la selección. Sí. O sea, nosotros como brasileños, ustedes, o sea, México, Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos una competición, o sea, Conmebol y la CONCACAF. Sí. Pero si tú analizas la Conmebol, ok, pero si tú analizas la CONCACAF, estamos en tipo Canadá, México, Estados Unidos. Sí. Y los otros Ya. por ahí. A veces Panamá y a veces Jamaica y ya. Sí, entonces. Y Europa. Todos. Sí. Todos. Sí. O sea, Entonces, pues sí, o sea, yo creo que esta vez Brasil, de cara, o bueno,
del 2006, yo creo que se ve un Brasil... Se ve poderoso el Scratch, sí, se ve poderoso. sí, sí, como que, caray, está regresando Brasil, aguas con Brasil. Va a estar interesante esta mundial. Sí, de hecho, es que Brasil tenía, o sea, estacionado un poco en el tema, lo que lo estaba diciendo, de mandar jugadores a Europa. Sí. Y ahora ya mandó jugadores de Europa y estos jugadores están madurando. Estos jugadores van a llegar más maduros. Porque antes mucho, aquí no, se critica mucho, aquí nos falta un Ronaldo. Sí. Pero mucha gente no ve que nos faltaba un central, un contención, o sea, lo que teníamos de un portero. Es que se fija mucho a los 9, ¿no? A los claro. goles, ¿no? Pero el fútbol es algo Es que más, ¿qué te vale si el delantero mete 3 y tu defensa y el portero se deja pasar 4? Claro, sí. Entonces, o sea, y ahora sí se está conformando, o sea, se está construyendo una selección desde el portero hasta el delantero. Sí. ¿Y Dani Alves para el Mundial? ¿Con 40 años? Mira, Daniel Alves, algo en especial lo que estábamos comentando, no, que la cabeza que trae Daniel Alves, Es increíble. sí. Entonces, no lo dudes. La verdad que sí, no. sí se puede. Con todo lo que ha ganado ese señor, sí, o sea, mis respetos. sí, el cuerpo lo deja, él sí se va. Porque la cabeza, él está ahí. Está ahí. Pues ya lo vimos en las Olimpiadas. Sí, Él No paró de era correr. referente en las Olimpiadas. Parecía de 20 Y años. aparte que estaba con chavitos también. Sí, Ajá. sí, Ahora sí, sí. que es un fútbol más dinámico y todo eso, pero él, en realidad lo que dice, que corre más el jugador, hay La que bola. preguntar a Santiago Muñoz, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién corre más, la pelota o el jugador? Otro. ¿No? Y lo que decía, la pelota. Y otra vez estaba viendo una entrevista, un reportero diciendo, estos tipos que dicen del GPS que corre tanto y tanto y tanto, si lo pusieran Romario antes y Romario después, y así lo mismo, porque Romario sabía 5 pasos. para el allá. camino, el atajo donde iba a meter el gol. O sea, entonces, el fútbol a veces es de feeling, así es. Sí, Es que